Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas tardes, amigos de Economía Ahora, ¿cómo les va? Después de tanto tiempo, ahora que tenemos post-pandemia, esta situación de viejitos piola, que estamos con toda la ciencia y la tecnología, ni nada que hablar. Miren que tengo al lado, Sandra Pita, reconocida, no tan bien reconocida, sino por una mención nada menos que del presidente en su momento, y que hoy podemos hablar de cómo estamos, de ese momento hasta acá. Gracias, Sandra, por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estamos en ciencia y tecnología desde esa época que hablamos contigo por el hecho del comentario del presidente a hoy? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en ciencia y tecnología realmente estamos cada vez peor Sí, porque cada vez tenemos menos recursos para trabajar, especialmente en las áreas donde necesitamos muchos insumos que claro, en su mayoría son importados. importados. Pero también en áreas donde, por ejemplo, se requiere de libros, de bibliografía que quizás se tiene que comprar en el extranjero. Tenemos otra particularidad, que a nosotros nos evalúan particularmente por publicar. O sea, si nosotros no publicamos, por lo menos en las áreas de ciencias duras, ¿no? En revistas extranjeras de alto impacto, Sí, no aprobamos los informes ni avanzamos en las carreras, y cada vez más el sistema de lo que se llama Open Access, acceso abierto, se está imponiendo. El acceso abierto implica que el autor, el investigador, tiene que pagar a la revista. Que antes uno presentaba su trabajo, no pagaba, pero después tenía que pagar para leer su propio trabajo, ¿no? Es decir, claro, es el claro, sistema, digamos, se está buscando, durante mucho tiempo se estuvo buscando la manera de hacerlo eh, más equitativo, ¿no? Digamos, lo que se está ahora imponiendo es el pagar cuando uno publica. Y las publicaciones en nuestras áreas rondan desde los $3.000 a los 5.000. Es decir, obviamente que lloramos y lloramos cada vez que claro, publicamos, claro. pero bueno, muchas veces tenemos que poner dinero de nuestro bolsillo. Es decir, tenemos, hay un concepto que creo que en Argentina todavía no queda claro, que en todas las áreas los recursos no son infinitos, los recursos son finitos. Entonces, el CONICET creció mucho, algo que nos debería alegrar, porque obviamente que uno se alegra de que tanta gente quiere investigar y que quiere estudiar, pero el tema es que cuando crece tanto en personas y los recursos y el presupuesto no crece tanto, y hay tanto rechazo a que el mundo privado también se involucre en la ciencia y la Claro, tecnología. claro. Todo eso hace un combo que nos está dejando muy frenados. Mucha gente está renunciando, algo que obviamente los directivos de CONICET tratan de esconder. Sí, sí. Cada vez es más difícil, por ejemplo, encontrar gente que quiera hacer becas de doctorado, porque, bueno, ¿qué futuro les estamos? Hay muchos investigadores que están yéndose al exterior, como pasa con El, alumnos o profesionales nobles que nos están llevando al exterior después que nos costó formarlos y los Sí, hay llevamos al muchos, exterior. pero a ver, hay una cosa que ha cambiado mucho en el mundo. En los años 80, por ejemplo, en los años 70, 80, uno podía, no digo fácilmente, pero era mucho más fácil ir al exterior y tener un cargo permanente en el exterior. Hoy en día,
en el exterior son muy pocos los cargos permanentes. Entonces, eso de que, bueno, nos vamos y nos instalamos en otro país y sí, quizá muchos se van a hacer una beca de posgrado para pasar un tiempo. Mucha gente después termina en otro trabajo, cosa que no está mal, o sea, digamos, si uno hace un doctorado y después trabaja en su área, en el área privada o en el área pública, etcétera, está bien. Ahora, el tema de ir, esa idea de que se van los cerebros y que son captados por el exterior, hay cerebros en todas partes del mundo que se van y hay muy poca gente que consigue realmente trabajos en sus áreas. Entonces, eso Sí, también lo es un digo porque impedimento grave. conozco varios investigadores con sus raíces en el exterior, o sea, hijos de Mm, alemanes o hijos de suizos o hijos de, así sí. que claro, se van relacionando con los distintos elementos técnicos del exterior y terminan yéndose al exterior por Claro, la poca terminan yendo, capacidad que tenemos acá, como usted dice, sí, o de sí. importar o de leer o de tener acceso a un montón de cosas que allá lo tienen más fácilmente. Claro, terminan yéndose muchas veces, bueno, casualmente uno se trata de involucrar con laboratorios del extranjero Claro, porque nosotros lo hemos hecho, tenemos convenios con España, tenemos convenios con Alemania. Bueno, y van los becarios o vamos nosotros mismos a trabajar un tiempo allá. Pero ahora, conseguir un cargo permanente es muy, pero muy difícil, ¿eh? O sea, tiene que ser algo excepcional porque incluso para los los propios mismos, para locales. los propios locales es difícil. Claro. Y además a ver, en ningún país del mundo se discrimina por origen, es decir, el que es brillante, ya sea que venga de No, no, Argentina, desde ya. de China, y quizá le gana el Bueno, cargo a un alemán. yo creo ¿No? que somos uno de los pocos lugares, el suyo, doctora, que estamos por meritocracia y no por de. Sí, es uno de los organismos que por Claro, suerte todavía tenemos el tema del mérito, ¿no? Que cuesta mucho. Ahora, el tema es que mucha gente entra por mérito y se ve frustrada porque no claro, puede desarrollarse. claro, claro, claro. Ese es el gran problema actualmente, ¿no? El no poder desarrollarse. Y El hay que presupuesto, hacer un se ha cambio. reducido mucho el presupuesto dentro del CONICET o dentro Se del ha ministerio. mantenido, es decir, se ha O sea, se mantenido, redujo, se ha redujo. disminuido, pero no es un presupuesto extraordinario. O sea, no son, y son muchos de ellos son préstamos o créditos del Banco del BID o del Banco Mundial, es decir, eh, realmente es demasiada la cantidad de investigadores para tan pocos recursos. Y el tema es que son muy pocos los que terminan obteniendo los recursos valiosos y muchas veces no son los mejores, a veces sí, ¿eh? Pero muchas veces esa cercanía política, determinada cercanía política ayuda bastante a conseguir recursos. Y no estoy diciendo que la cercanía política, por ejemplo, al kirchnerismo implique que sean malos científicos, simplemente que No, no, no. ayuda, Facilita, sí, facilita, facilita la digamos, llegada de algunas cosas, nada más. en las mismas condiciones, alguien que no es afín tiene Lo menos perjudica, lo posibilidades. castiga, Claro, ni más claro. ni menos. Es la vieja historia del kirchnerismo y del Sí, peronismo, sí, digamos, a lo sí, largo de todos los tiempos. lamentablemente. Yo decía Pero no Perón estoy que desmereciendo al que... no, 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 pueden tener una Yo capacidad, separo, sí, pero claro, que la ideología prima, no la meritocracia en ese caso. lamentablemente, sí, lamentablemente. Y cómo estamos hoy parados en el mundo nosotros, técnicamente? Eh, lo que tenemos nosotros es que hay mucha gente que va al exterior a especializarse Ujú. en forma permanente, busca becas. El investigador, el científico, que todo el mundo, bueno, en Argentina no difiere, es muy dedicado porque justamente la tarea de investigar es una tarea de una curiosidad permanente, de la búsqueda de conocimiento. Obviamente también hay otras cosas del ser humano, ¿no? Como la ambición, la vanidad y todo eso, pero fundamentalmente la raíz de todo es avanzar y conocer. Entonces, hay mucha gente que consigue becas, que se va al extranjero, que se especializa. Yo diría que estamos entre los países que tenemos más gente, a ver, el recurso humano a nivel científico-tecnológico es Es extraordinario, bueno. es muy, muy bueno, muy bueno. Y la verdad es que a mí me apena ver como gente tan capacitada tiene tantos obstáculos para avanzar y sueldos y salarios que son una lágrima.
salarios que realmente están entre Esa los es una, cuatro. eso a lo largo de nuestro tiempo que hablamos con determinada gente de todos los niveles, nos apena a todo el mundo, porque tenemos Sí, jubilados que son una lágrima, médicos que son una exacto. lágrima, enfermeros que son una Otros, lágrima, claro, claro. y terminamos en la casta que dice Milei, que son los únicos que no son una lágrima, que son los Claro, políticos que vivieron de la política y nada más. porque además el investigador tiene el problema de que tiene dedicación exclusiva, es decir, Claro, nosotros no podemos hacer, yo, farmacéutica y bioquímica, yo no puedo ejercer mi carrera ni siquiera haciendo una nada más que la guardia. docencia. Nada más que la docencia, y si hago docencia, solamente me permiten cobrar una partecita de esa docencia que hago. Eso está El mal, resto, claro, bueno, sí, eso sí, está mal. bueno, y la mayoría pagamos mucho de ganancias, Claro. porque claro, como las escalas son, los mínimos disponibles son tan bajos y las escalas son tan estrechas, terminamos todos pagando algo de ganancias cuando eh, Es un salario, los... no debería estar tributando Claro, no digo que, yo creo que el impuesto a las ganancias es un impuesto bien aplicado, es un buen impuesto. Ahora, sí, sí. se desvirtuó totalmente, ¿no? No quiero entrar en economía porque no soy especialista y yo No, siempre no, tengo temor a hablar de lo pero que no no hace sé. falta, no hace falta ser especialista para saber que está desproporcionado. Las grandes Sí, rubros de impuestos, de sí, está imposición que desproporcionado. tenemos en el mundo, afectan las ganancias o rentas, afectan los patrimonios también y los capitales de las Claro, empresas. Acá está todo desproporcionado, absolutamente. exactamente, exactamente. Impositivamente no podemos manejar 160 o 170 impuestos de un kiosquito a una gran empresa como Ford Motor Company. No Es tiene una locura, lógica, es una claro, locura, claro. una No, locura. no, no tienen lógica, pero es una de las faltas de lógica de las leyes que no implementamos. Estamos Exactamente. pidiendo a gritos un cambio absoluto, porque además yo creo que Argentina está muy atrás. Yo creo que seguimos en el virreinato, cada vez nos acercamos más al virreinato, con la tecnología como avanza, que realmente estar atrás de la tecnología. Sí. Y esto de vivir con lo nuestro, de vivir con esa idea de vivir con lo nuestro, Es una nadie vive con estupidez, lo... Pero es una claro, estupidez. es más, podríamos ser muchísimo más importantes económicamente si dejáramos de lado toda esa cosa de vivir con lo nuestro. Hay cosas que nosotros no podemos producir y otras que sí podemos producir. Y no estoy hablando de primarizar la economía, ni mucho menos. No, no, pero cosas que sí podemos producir. Pero Y, lógico, y a nosotros, por ejemplo, nos obligan a comprar productos, digamos, de producción de producción nacional. argentina. Sí, yo tengo un caso que recuerdo muy bien de una investigadora que utilizaba un suero para hacer cultivo, que el suero era importado. No lo podía importar porque tenía que utilizar el argentino. Estuvo, se le contaminaba permanentemente. Claro, Bueno, tal es así que terminó desaprobando dos informes seguidos, porque claro, ella no obtenía resultados, claro. al no Su obtener materia prima era resultados mala. hasta que finalmente alguien le trajo de contrabando el suero bueno, ese tipo de cosas las vivimos, uno dice, pero es ridículo, es ridículo. En todo caso, a ver si el suero argentino lo podés mejorar, pero no, 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 pero no impidas que eso venga el suero. políticamente fue un objetivo hace mucho tiempo y errado, Claro, claro. totalmente errado. O Eh, sea, el famoso ya está, combatiendo al ya capital, pasó. para los 50 estaba bárbaro, hoy no existe. Porque el Exactamente, capital no tiene bandera, no está del brazo manco. absolutamente, Y absolutamente. lamentablemente nosotros viviendo con lo nuestro, hemos llegado a donde llegamos, que pretendemos que nos presten, que pretendemos que nos entiendan que no podemos pagar, Claro, que nos entiendan, claro, que somos la argentinada viva, que salimos al claro. exterior y nos creemos los mejores del mundo, y después ven cosas que no, que se asombran, ¿no? Porque tanto ustedes que tienen la posibilidad de salir, o yo que tengo la posibilidad de viajar, realmente se asombran muchísimo con nuestra forma de vivir. Y más que Sí. con nuestra forma de vivir, se asombran más de nuestra mansedumbre, porque los pueblos no están acostumbrados a tanta mansedumbre. Sí, yo me acuerdo una vez, yo en el 2013 me tocó ir a Bruselas para hacer evaluaciones de proyectos europeos. Sí. Fue justo el año del cepo, de que no podíamos, me agarró justo, tuve que hacer, bueno, 100.000 tremendo, me tuvieron que malabares. entregar, malabares, me tuvieron que finalmente entregar el dinero en mano en Europa, porque ellos generalmente lo que hacen es
lo devuelven, ¿no? Sí. Y cuando le expliqué, me senté con el alemán y le quise explicar, No, no entiende. y yo hablo muy bien inglés, o sea, yo soy bilingüe nativa, y él me volvía a preguntar, ¿pero es Claro, no cierto que no entiende. No pueden? Pero entiende. no sabían que venías Dice, pero si acá se pelean por venir a evaluar los países, justamente porque cada uno defiende, y había muchos proyectos que tenían participación argentina. Le digo, es así. Y me miraba Claro, como no, ellos no logran entender que sea así, porque claro, porque para ellos sí, no es así, es un absurdo. es un absurdo. Aparte me acuerdo muy bien la frase de los países se pelean para tener evaluadores acá, para Claro, justamente defender sus proyectos. claro, Dice, no claro. entendemos por qué te pusieron tantos obstáculos. Y digo, ¿y porque no se vendían dólares? No había forma. No, fue una... Y me acuerdo muy bien de la cara de ese alemán que se transformó cuando yo Es le que trataba de lo que explicar. nos pasa también a los analistas cuando tenés que hablar con gente del exterior y que te piden que le des una explicación económica de Argentina, eh, claro, vos vas viendo cómo se transfigura la cara, porque vos le estás Claro, dando algo natural, cuando no es natural. no es natural, Todo ¿no? mal, te dice, pero todo Sí, está mal. ¿Cómo tengo que arreglar con esto? ¿Cómo tenemos que arreglar con esto? claro. ¿Cómo le explicás a un CEO internacional que tenés que coimear a un ministro de comercio para que te deje vender? Pues si no puede ser. No puede Sí, es ser. así, es Y así. es así, Claro, claro. exactamente. Sí, Bueno, sí, sí. esperemos, la mayoría de la gente está muy desanimada en este momento. Yo también, obviamente, porque veo que hemos retornado a lo que no creía que retornábamos más, y cuanto más veo más series viejas, Argentina 1985, Argentina 2001, me deprimo mucho más, porque además estamos viviendo con la misma gente. O sea, si uno ve Argentina 2001, que es un desastre político realmente de las trampas y la dejadez de toda una política, y lo vivís hoy, son los mismos que estaban en ese Son, momento, sí, y que son los aplaudieron el peores, quedaron los default. peores. Ni siquiera Sí, quedaron los claro, mejores, claro, sí, por supuesto. quedaron los peores. Eso Bueno, y fue. ahora llévame un poco a la inteligencia artificial y a la pavura que están teniendo todos, con respecto a este elemento nuevo que nos está deslumbrando, Sí. y que no sabemos, no sé si es tan cierto que va a ser el sustituto de. O sea, que un día la inteligencia Mm. artificial, como dicen en la mesa de café argentina, va a decir, che, la verdad que los humanos nos cansaron, borrémoslo a todo. Bueno, yo publiqué una serie de artículos y di una serie de charlas Sí, específicamente por eso lo eh, quiero hablar con vos. sobre el uso de inteligencia artificial en la farmacología, en medicina. Y además no es nada, no es algo nuevo. Es decir, No, el chat GPT lo que hizo, yo siempre digo, proletarizó la inteligencia artificial. De repente claro, descubrimos que claro. había inteligencia artificial, está en el GPS, está en miles de temas que ni siquiera nos damos cuenta que está siendo aplicado. Ahora, obviamente que trae mucho resquemor, muchos miedos. Yo trato siempre de dar las dos miradas, ¿no? La mirada desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo, es fabuloso porque el avance se logra adelantar muchísimo, descubrimiento de medicamentos, descubrimiento de tratamientos, es una Pero ayuda, ahí vos que un vos que auxilio. has dado charlas con esto, ¿podemos separar al humano de la inteligencia artificial? ¿Por qué avanza la inteligencia artificial y nosotros no? O ellos avanzan con nosotros. No, ellos, digamos, la inteligencia artificial es producto nuestro, que si nosotros Claro, entrenamos, somos los claro. seres humanos los que entrenamos. Ahora, lo que hay que hacer es, y la palabra regulación, yo sé que para un liberal es casi como prohibida, pero la verdad es que No, no, tiene que haber no, una en este aspecto regulación, no, así como obviamente. hay regulación para aprobación de medicamentos, casualmente, porque no se aprueba cualquier cosa, no vengo yo y digo, bueno, esto lo quiero, esto cura todo, entonces lo apruebo. No, tiene que pasar por ciertas regulaciones. Bueno, también se está hablando muchísimo de la ética, de la inteligencia artificial y de las regulaciones que se pueden evaluar. Es un tema muy, casualmente con un colega pedimos ahora un subsidio en la Fundación Gates para esto, para estudiar sobre la ética de inteligencia artificial,
para regularla, para evitar justamente que haya abusos, porque el beneficio que va a traer es como todo cambio, es una gran revolución que ya viene, no es ahora, muchos lo descubrieron a través de ChatGPT, que es una Sí, herramienta fabulosa, sí. bien utilizada, no es la última versión, cada vez se perfecciona más, pero lo descubrieron con eso, pero ya viene desde hace muchísimo tiempo. Es una herramienta fabulosa que creo que va a ayudar en todos los campos, desde la abogacía hasta la medicina, pasando por la educación. Ahora hay que saber usarla, hay que saber implementarla y hay que tener ciertas regulaciones como para impedir que los usos perversos, ¿no? Como decía Bunge, los usos perversos de la ciencia, ¿no? Eh, y sí, es verdad que va a haber trabajos que se van a perder, sí, es cierto, pero así como va a haber trabajos que se van a perder, va a haber toda una serie de nuevos trabajos que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, porque hay un entrenamiento permanente de la inteligencia artificial, el que entrena a la Claro. inteligencia artificial, el que interpreta, hay, pero inclusive hay trabajos donde explican, donde se imaginan qué tipo de trabajos pueden llegar a nacer o a producirse a partir del uso de la inteligencia artificial. Evidentemente, los trabajos que son más manuales o que requieren de menos capacidad intelectual, si se quiere, van a ser sustituidos. Y eso es una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, casualmente ahí entra la educación. Nosotros tenemos un déficit en educación, Otro bache no enorme pequeño, batch en educación. Y no tenemos que pequeño. preparar a toda una generación que va a vivir con eso y va a conseguir trabajos en ese área, ¿no? Y se va a beneficiar enormemente siempre y cuando estén preparados para eso. O sea, Entonces, que estén bueno, preparados y que tengan la capacidad para poder entender. Es uno de los exactamente. problemas que vamos a tener considerando que tenemos un país que no lo entiende nadie con un 43% de pobreza. Con, Sí, con 4 incomprensible. chicos de 10 que llegan a terminar el ciclo. Incomprensible. Bueno, esos chicos son los que tenemos que realmente educar ahora, desde ahora. Tenemos que preocuparnos por ellos, por la primaria, por la secundaria, para que cuando lleguen al mundo del trabajo y que se encuentren con toda esta nueva gama, que puedan realmente insertarse y que no queden excluidos. Porque sí, como todo cambio en la economía, todo cambio revolucionario, en las formas de producción, si se quiere, va a haber, así como el carruaje dejó de existir y por los Claro, claro, autos, claro. bueno, y esto quizá va a ser más rápido, pero por eso necesitamos no estar siempre, y lamentablemente estamos Lo que siempre en la pasa es que la coyuntura. ciencia está evolucionando, mi entender, mucho más rápido que la capacidad que nos permite entenderla. A veces Sí, bueno, yo le cuento a mis hijos que conocí el lechero y el que venía a vender las gallinas en la puerta de mi casa y creen que estoy claro, hablando del virreinato del Río de la Plata. Y no, claro. yo era muy posterior al virreinato. Pero claro, y si agarrás que no Sí, tenías televisión a los 5, 6, 7 años y claro, que hoy ya ni miran televisión porque hoy es todo claro. streaming, aplicaciones, Es todo muy es acelerado todo muy acelerado. y es fascinante para alguien, no sé, a Sí, mí me claro, resulta claro, claro. fascinante porque yo digo, cuántas herramientas nuevas que vamos a tener para curar enfermedades, para mejorar la vida Sí, de las sí, personas. sí. Yo lo veo siempre desde el punto de vista de la salud, No, pero porque, bueno, estoy en está eso, bien. para descubrir, y sí, está eso otro y tenemos que pensar en eso otro. El problema con Argentina es que siempre estamos en lo coyuntural. Estamos en la coyuntura siempre, entonces no podemos salir del dólar, la inflación, etcétera. Y yo veo que hay todo un mundo alrededor que, que está ahí al alcance y que todos está agarrándose de ese mundo, discutiendo, debatiendo qué hacemos, qué regulaciones, cómo hacemos. Y acá nosotros estamos como, no, Nosotros ¿a cuánto seguimos está el dólar? discutiendo lo mismo, Claro, ¿cómo siempre, hago para preservar mi dinero? claro. Cobré y tengo que... Digo, no podemos estar así, nunca vamos a crecer. No hay creatividad posible en un país donde vivimos en el día a día y en el hora a hora. Es Bueno, y imposible. esa es la creatividad que nos admiran en el exterior,
por la Pero es, capacidad de adaptación que tenemos claro, a algo que ellos no conocen. claro, pero es nociva, al final Sí, es claro que nociva, nos iba, porque no nos sí, damos tiempo para pensar y para sí, profundizar, porque todo es tan rápido, las decisiones tienen que ser rápidas. Por ejemplo, yo veo, supongamos una cosa banal, veo una ropa que me gusta y no puedo decir, bueno, voy a ver si en otro lugar me gusta más o voy a ver si el precio. No, tengo que decidir ya. ya. Bueno, eso es nocivo, eso es nocivo. Si el comprar cualquier cosa porque, bueno, necesito Y a los, gastar dinero. y a los chicos, chicos medianos y chicos grandes, están viviendo esa vida igual, ¿eh? Están viviendo esa vida, Es están viviendo la el esclavitud. exceso de consumismo ya, porque la plata quema, porque que es lo mismo que nos está Claro, pasando cuando dicen el discurso de que a Argentina le va muy bien porque hay cola en los restaurantes, o cola en los teatros, o ves la calle Corriente, que es un hormiguero, y bueno, o hay varias lecturas. Siempre el enfoque parcial de la cosa nos dice lo mismo. exacto, Ya lo exacto. decía Martínez de Oz, 76, 77, 78, que era equitativo porque había mucha gente que iba a Mar del Plata, y era una estupidez. Era él, claro, No es exactamente, proporcional la gente que no puede ir a ningún lado que la que va a esos lados. exactamente, exactamente. Y mientras tanto estamos perdiendo en educación, Sí. estamos perdiendo Las en cosas ciencia, en que nos tecnología. costará muchísimos años recuperar. Yo, Yo creo que hoy sí, Sarmiento sería subversivo. sí, yo creo que, a ver, lo que veo positivo es que hay un cambio en el sentido común argentino, ¿no? No la Eh, oiga, doctora. No ¿Eh? la oiga. No, vamos Porque a tener había una cosas que prueba hasta yo, piloto dentro de muy poco, una prueba piloto. Ojalá que pase eso. Yo estoy a veces asombrado con esta sociedad que antes decíamos, cuando estaban los militares, que el proceso, mientras no me toque a mí, yo no digo nada. Y hoy pasa lo mismo, ¿eh? O sea, hoy estamos bueno, igual. es una actitud, una actitud humana porque uno trata de preservarse, ¿no? Ahora, lo que yo veo Pero es que cuando nos pasa a tantos, cosas que era sentido común y que incluso yo decía, creía y que las decía, hoy me las estoy interrogando y creo que hay mucha gente que se está interrogando muchas cosas de sí, lo que sí, parece el sentido sí, común. sí, sí. Entonces eso a mí me parece que es un paso adelante Sí, y porque quizá, es como que me hemos llegado a la garganta del diablo. Hacia adelante exactamente, nos vamos a caer y nos vamos a matar. Y exacto. hacia atrás por ahí sabemos lo que es. Hay que hacer algo distinto. Y Sí, eso hay no hay que, duda. Eso hay, no hay duda. Sobre todo, como decís vos que sos científica, hay que hacer algo distinto porque ya lo que probamos no funcionó. exactamente. Y yo Sí. creo que sí, que estamos en eso. Estamos en un cambio de mentalidad muy importante. Mientras cambie la sociedad va a ser la importancia. Esa es la Pero importancia. si no cambia la sociedad, no van a cambiar los políticos. Claro, Porque a mí me parece claro. que quejamos mucho de los Mientras políticos. juzguemos al político que dice barbaridades, vos fuiste una de las barbaridades que se dijeron en política, poniéndote un dedo y un nombre y como diciendo. Sí, sí, Y sí, después sí. el abuelito que compró $100 para darse a los nietos, que era un viejo tacaño, como dijo. Exacto. Entonces, son Bueno, todas barbaridades para tapar otras cosas que son muy graves. exacto, Y que la exacto. sociedad no dice, pero pará un poquito, eso no me interesa. Sí, Porque o eso está hoy mal, o sí, eso claro, o está está mal. mal, Y eso es sí, fascista, y sí, y sí, y eso no sí. es lo republicano, eso no es lo No, adecuado, no hay no, que no. señalar. Podemos discutir y todos, de hecho, los países que han resuelto sus grandes problemas, mucho más grandes que los nuestros, porque han pasado guerras civiles, Por supuesto. familias que se mataron entre ellos. Entonces, esos países se tuvieron que sentar en una mesa y decir, bueno, ¿qué país vamos a estructurar entre todos? Obviamente algunos tendrán que ceder, otros tendrán que avanzar, y van a buscar un camino común, como todos, donde, como una familia, donde el 90% ya no se discute, este es el camino. Exactamente. Y Los matices veremos. yo creo que estamos llegando a eso. Decir que cambió el sentido común no por eso implica que todos pensemos lo mismo, No, no, pero que no, hay en un cambio absoluto. así y esto no es exactamente igual a como yo lo pensaba. Ujú. Eso está pasando en muchísima Sí, gente, sí, inclusive en todos los ámbitos socioeconómicos, ¿eh? sí, 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 eso es real. O sea, Y más todavía me da la impresión de que más en los que menos tienen, porque dicen,
Puede ser, porque No es últimamente así, a mí no me llamó la debería ser atención así. que yo he estado hablando con gente, o sea, mi periodismo empezó en el 96, pasaron muchos por atrás, Ah, muchos de los que hoy están y muchos de los que no están. Y siempre fui anti lo que sea, o sea, cuando yo no hablaba a favor de Menem era antimenemista, después fui claro, antidualdista, después fui anti de la ruista, después fui sí, sí, anti siempre fui anti. Después, durante el kirchnerismo era macrista, cuando llegó Macri era antamacrista, entonces claro. siempre fui anti, no sé por qué. Y en ese momento no se podía hablar. Y hoy hay con mucha gente que está hablando y me dice, ¿sabes que lo que vos decías tenía razón? Y Sí, digo, bueno, pero claro, pero es que no, yo no iba a discutir con vos, yo iba a exponer lo que yo pensaba. claro, Yo bueno, iba a exponer lo que yo pensaba. No me interesaba discutir con vos, pero con gente que era reverenda hiper. Y vos decís, no puede ser que este tipo no piense. sí, Porque vos sí, le estás sí, dando datos. Es lo mismo que yo te pregunto a vos, en lo tuyo, claro, me vas a dar datos, que si esto es para esto, lo otro es para lo otro. Y yo tengo que decir, sí, buena, porque yo no lo conozco. Es como decís vos, claro, tiene que pasar filtros para que la sociedad no se infecte toda, no se muera toda. Obviamente que tiene que haber regulaciones. O claro, sea, la libertad absoluta no existe y la opresión absoluta tampoco debe existir. claro. Sí, lo que sí existe es la responsabilidad individual, pero Obviamente. tiene que haber un marco No, no, pero un regulatorio marco regulatorio. en esto de inteligencia artificial, en medicamentos, en aquello que puede llegar a afectar la salud, el bienestar del individuo. Es decir, Y ahí el Estado dejaría de gastar plata en estupideces, muchas de ellas que no sirven para nada, y quizás enfocar la plata en lo que sirve. bueno, Que se es, gasta en tanta idiotez. por eso, Y se no, gasta no, dos y tres tanto veces en lo mismo. ministerios, Ágape, sí, sí, realmente, pero es que uno y creo que la sociedad eso lo está notando, porque Sí, le dicen, se compró un nuevo avión, pero estamos todos muertos de hambre, no tengo agua y no tengo cloaca. ¿Y cómo? Y se van en distintos aviones y viajan en distintos aviones, todos privados obviamente, porque así no se claro. meten cara, pero estamos en crisis, van a pedir plata, o sea, todo mal, Sí, sí, todo. sí, sí. Y Yo la siempre he sociedad que estado, antes decía está bien, ya no está diciendo tan está bien, porque se están dando cuenta que los que más abajo están son los que más sí, están pagando. sí, sí. Yo siempre he Imagínense. estado en ámbitos, en espacios políticos, el de Ricardo López Murphy, ahora, bueno, con Patricia Bullrich, que hacen de la Amigo, austeridad, amigo común, amigo que común. hacen de la Ricardo, de hace austeridad, muchos sí, años. hacen de la austeridad, por Sí, eso me gusta, porque yo, yo soy muy austera en todo. sí, Entonces, esa cosa de austeridad, de no tirar, de tener la decencia de no exhibir, porque tampoco es que sean multimillonarios ni nada, pero hay gente que exhibe sí, hasta lo que no claro. tiene. No, Bueno, hay que ser austero, pero hay que viajar el que no digo que todo el mundo exhibe, viaje colectivo, no, ¿no? no, Pero no, pero el que exhibe es fundamentalmente porque el logro no fue de él, sí, el logro es del sistema. Claro. exactamente, Si no, exactamente. tu Entonces, logro no lo exhibís, lo ven los demás, pero vos no lo estás exhibiendo. exacto. Ricardo Entonces, es una muestra clara de ese esto. espacio de austeridad a Claro, mí me parece que es lo que necesitamos. claro, claro, Es lo claro. que necesitamos. Y sí, y sí. Yo lo que sí sé que necesitamos un cambio y radical, absoluto. O sea, Sí, hay sí, muchas áreas que atacar, hay muchos agujeros negros que sacar y hay muchas áreas donde fomentar porque hemos perdido generaciones. sí, 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 Lamentablemente, en sí, los últimos 20 años, 30 años fueron muy difíciles para Argentina, con vaivenes así, totalmente, con el totalmente. peronismo multilateral, que digo yo, porque es un Sí, peronismo que Perón si naciera se moriría de vuelta, porque usan un sello y la foto de Vita y se acabó. Pero sí, sí, sí. esa teoría muchas veces he discutido con gente en política diciendo, no, vos sabés lo que haría Perón hoy si estuviera. Digo, sí, te pegaría un cuetazo, porque no sabría manejar el teléfono, no sabría hacer una videollamada, no sabría comunicar, cómo le vende al mundo que era todo fenómeno y estamos todo mal. O sea, no es fácil. Exactamente, Claro, todo exactamente. esto ha logrado que uno vea un problema a 13.000 o 20.000 kilómetros en el momento. Sí, Entonces ya es más difícil engrupir a la gente. muchísimo más difícil, muchísimo Claro. más difícil. Y eso van a tener que cambiar acá, porque
Sí, Vos decís en algunos artículos, siempre ponen el caballo delante del, no, el carro delante del caballo, ¿no? Y seguimos con sí, el carruaje. Mientras seguimos seguimos con el carruaje. exactamente, seguimos con el carruaje. Ahora, yo, ¿sabes qué? Le tengo mucha más confianza el cambio en la gente que está muy mal, gente que, Sí, inclusive en los que reciben planes, sí. porque esa gente quiere salir de esa situación. Yo lo que le tengo miedo es a Sí, porque a los intelectuales. la comodidad se transformó en miseria. Sí, yo lo que le tengo miedo es a los intelectuales, a la inteligencia Ah, kirchnerista, pseudo, pseudo, intelectual. que no entiende lo que está pasando la persona, que no tiene un trabajo y que tiene que depender de un plan y que está esclavizada en una provincia porque ¿Y vos pensás que no entiende o que lo hacen adrede? claro, lo hacen adrede, la mayoría lo Claro, hace adrede porque claro. tienen un montón de beneficios. Obviamente que cuando vos manejás a la gente por el hambre es mucho más fácil Es más, que por tener un pueblo supuesto. instruido y bien puesto. El pueblo libre es lo más complicado y peligroso que hay. Obviamente, obviamente, obviamente. No Y, conviene. y yo creo que los cambios vinieron así, Sí. de Por eso un hay que golpe, educar, ¿viste? hay que educar, hay que educar, hay que educar, y más que nada hay que llevar educación a los chicos que no tienen acceso en este momento a la educación. Esos son los chicos que nos van a sacar adelante. Yo estoy convencida de eso. Eso no hay duda, pero vamos a necesitar muchos años. Pero hay hambre también de avanzar. Vamos a necesitar, fuera de el término del gobierno, que obviamente fue un error reducirlo para mí, el término presidencial es muy corto y más como con este sistema de pasos que se Ah, inventó, sí, sí, estamos es votando horrible. todos los días, ¿no? No, es espantoso, es Y estás espantoso. dando examen todos los días. O sea, no tenés tiempo de Sí, formarte porque ya tenés que dar examen. sí, Todo sí, eso creo que va a necesitar muchos gobiernos. O por lo menos acuerdos para decir el país que queremos es este y vamos hacia ahí. Y espero que exactamente. eso pase. Yo espero que eso pase. Si no, el Yo, único va a toda- apagar la luz. Yo todavía tengo esperanzas porque he visto cosas peores en otros países Ujú. y se ha salido, ¿no? África del Sur, por ejemplo, salió del apartheid, Sí, sí. ¿sí? Singapur. Singapur, Pero, varios ejemplos. pero Nosotros- es a costa de cambios profundos. sí, No, sí, sí. vamos a ver cómo lo agarramos, lo tocamos. No. Son- No, 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 no. Pero yo creo que estamos preparados ya para eso, ¿eh? Yo Ya creo que la estamos. sociedad sí, porque puso una gran esperanza en Macri, que prometía el cambio que no hizo, y le pasó la Sí. factura como corresponde. Yo lo voy a defender Lamentablemente hemos A votado el mal Macri, menor, sí. que no Yo lo voy a siempre. defender a Macri no porque yo no soy de adorar, inclusive Ricardo yo no lo adoro, yo lo respeto. Lo voy a defender porque creo que en 4 años y con todo en contra, la verdad que es muy difícil hacer cosas, Pero ¿no? sabía que era así, sabía que era así, Sandra. No es que era un tipo, un pobrecito de Claro, provincia que no entendía nada. Venía de una familia poderosa, venía de la claro. política, venía de la política del fútbol, que es la más sucia que hay, a la Además, política de la ciudad, claro, y después claro, llegar a la presidencia. Y sabía claro. que la sociedad le pedía el cambio, lo sabía. O sea, ¿por qué volvimos a esto? Porque justamente los de abajo dijeron, este no me dio nada, no cambió nada. Y lo que pasa es que también tenemos un pueblo, una ciudadanía que es poco paciente en algunas cosas. No, por cuatro supuesto. años es poco, me Es parece a muy mí. poco, es No muy voy a poco. decir que fue extraordinario. En ciencia y tecnología siempre se lo dije, fue un desastre. Dejaron a los mismos. Pero digamos que en campos como por ejemplo en la compra de medicamentos para PAMI hicieron mejoras increíbles, ¿eh? Ujú. Hay muchas cosas que hicieron bien. Ahora, puede ser lo que vos decís y yo Sí, lo defiendo porque digo, yo hablando con ellos, con los cuales a todos los conozco, yo sinceramente creo que se equivocaron en la espera. O sea, el cambio debería ser más rápido porque los 4 años vuelan para un los presidente. 4, bueno, ese es el problema. Envejecen, te Ese es el envejecen problema. y vuelan Sí. porque están Tiene esperando que tu ser, caída. tendríamos No, que volver a los 6 años. Tendríamos que volver a los eso 6 años. sería lo ideal, eso sería lo ideal. Pero No bueno, a volver, pero sería lo ideal. Porque te da posibilidad de no estar pensando en la votación y, mañana. y que no haya, claro, y que no haya una reelección inmediata, como en Claro, Uruguay, que son cinco claro. años y no hay reelección
Bueno, Hay que pasar un término. el problema que tiene Argentina es que en su momento, cuando yo era un poco más joven que ahora, Uruguay era el patio trasero. Chile Sí, eran unos pobrecitos, Bolivia ni hablar, y claro. Paraguay, Argentina era un y paro, Argentina era era el paro. la Francia de América del Sur. Bueno, pero tiene que volver a ser, tiene que volver a ser. Y Lo va a tienen, volver a lo ser. tienen con qué, pero hay que sacar una capa de mucha gente para que vuelva a hacerlo. O mejorar, que esa gente tome la O conciencia de que, o se vaya. Ya claro que van a tener que empezar a laburar. Algo van a tener que hacer. sí, estoy segura. No Yo te olvides siempre que soy tenemos optimista. generaciones enquistados en puestos públicos. Que eso Bueno, cuesta mucho, ¿eh? Eso cuesta mucho. eso sí. Eso Eso es peor, por eso yo cuesta. digo, a mí no los que reciben planes y que se ven obligados muchas veces a ir a esas marchas espantosas, esas yo no los veo. Sí, no me produce, o sea, yo entiendo qué les pasa. Ahora, los que están enquistados hace años, yo no voy a nombrar a gente de la administración de CONICET, pero hay dos o tres ahí que mamita, En todos los es organismos tenemos, increíble, tenemos capas y capas y capas y capas y capas. Yo te digo que han ocupado increíble. puestos, yo digo, te voy a decir una infidencia personal. En el año 76, golpe de Estado, marzo, asume el Ministerio de Economía, Martínez Dios, yo voy al Ministerio de Economía, y los militares que tienen su delirium tremens bastante Mm, así jodido, sí, sí, habían sí. puesto una batería antiaérea en el hall del Ministerio de Economía. ¿Para qué? Y lo que entraba era gente. ¿Qué batería antiaérea? Y vos sabés que eso se le ocurrió a un tarado, porque no tenía sentido. Si Sí, eran sí. todos ellos. Y a otro tarado, que no era tarado, se le ocurrió decir, ¿sabe qué? El acceso lo vamos a poner por tarjetas, en molinetes, y chao. En 24 horas lo implementaron, ¿eh? A las 24 horas la mitad del Ministerio de Economía no trabajaba. Claro, ¿Por qué? Porque pasó un mes y no habían ni venido a retirar la tarjeta de toda claro que la que sí. había. Entonces limpiaron, mirá cómo se limpió fácil. Y eran militares, ¿eh? Eran militares. Yo lo cuento siempre Y porque bastante claro, me brutales, muy pareció. brutales. Por eso te conté la batería antiaérea en el hall del Ministerio de Economía Claro, y otro que venía de la parte organizativa, dijo, no, sí. cambiemos el acceso y veamos quién labora y quién no. Bueno, Y en yo lo Italia tengo me en Casa de parece que, Gobierno. no me acuerdo cuándo, hubo un episodio donde exigieron, no sé qué, hubo un cambio de gobierno y exigieron que todos los que trabajaban en determinadas áreas se presentaran, tipo con tarjeta o algo así, No y no había entran, sillas, no no entran, sí, entraban. no entran. Claro, bueno. Pero En democracia no entraban, no pero sé. está perfecto. Vos te das cuenta que esas son medidas cortitas y al pie. Claro, sí. Porque no hace falta pelearte, no hace falta insultar, no hace falta decir, no viniste nunca, hermano, vos no venís acá, vos no Claro. existís acá. También que ahora hay trabajo remoto, que eso Sí, también hay que sí, sí, saberlo, bueno, y sí, bueno. también. Pero podés Pero, inventar pero hay algunas gente que otras ni cosas, remoto, hay gente que ni ni remotamente. remoto. Doctora, le agradezco muchísimo la No, charla, le agradezco realmente la información. Yo lamentablemente pensé que iba a haber alguna mejora. No tenía ninguna confianza de que hubo alguna mejora, pero bueno, siempre hablo con la fuente, que es lo importante, porque nosotros nos nutrimos de lo que nos dicen los que saben. Y obviamente le agradecemos muchísimo la atención esta tarde, le agradecemos muchísimo la valentía de hablar como habla y como dice, sin atacar a nadie. Simplemente nos estamos haciendo un mea culpa los argentinos de cuán atrás estamos y cuán adelante queremos estar, ¿no? exactamente. Así que Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Próximamente vamos a ir charlando a ver cómo se desarrolla todo esto. Y en un Ujú. cambio de gobierno que los dos queremos que puede ser lo distinto, seguiremos charlando a ver cuán distintos son y cuán rápido actúan. Muchísimas Perfecto. gracias Muchísimas nuevamente. gracias. Nos veremos próximamente. Chau, chau. Muchas buenas tardes, gracias. Bueno, para ustedes es que todo. Hoy vieron esta charla Sandra Pita, la doctora, que está en el CONICET y que sabe, no solo sabe de ciencia, sino que supo bancarse el que la nombre el presidente diciendo que iban a cambiar las cosas. Así que bueno, para ustedes, todo.
Pensémoslo, ¿eh? Estamos diciendo que el poder lo tenemos nosotros en ese sobrecito que va a meter, así que antes de meter el sobrecito, lea quién es quién. Y si puede, lea los prontuarios. Porque a veces hay almuerzo y a veces hay cena. Usted me entiende. Y después de la cena vienen los cadáveres. Así que tratemos de cambiar eso en las provincias, tratemos de cambiar la provincia de Buenos Aires, que todos la toman como rehén, pero nadie le da nada. Y tratemos de cambiar también la ciudad, que es una ciudad bastante opulenta a costa de los porteños que vivimos desangrando de pagar impuestos. Buenas tardes a todos, hasta la próxima semana. Nos volvemos a encontrar y a charlar nuevamente con un referente de nuestra sociedad.